que no había violencia, pero que nosotros no nos agarrábamos a trompadas porque pensábamos diferente. O sea, tratábamos por ejemplo, la otra vez también, suponete, la vicepresidenta diciendo que, suponete que, no, que hay tipos que no están juzgados, eso es mentira, por ejemplo, ¿viste? O sea, se están haciendo todos los juicios, tanto también a los montoneros, por ejemplo, o algunos que tomaron tal lugar o tal, ¿entendés? Se están haciendo un montón de cosas. Entonces yo siento que la falta de información es muy grave. Después lo que pasa, por ejemplo, con esto que está pasando, ¿no? Que bueno, que nosotros ya lo conocemos. Vos inundás con una información para tapar lo de Libra, por ejemplo, ¿no? O sea, vos empezás a decir un montón de cosas, por ejemplo, a mandar un montón de información o a pararte a que la gente mire una cosa cuando por atrás estás haciendo otra cosa, ¿no? El escenario es otro. Entonces, ¿qué pasa? La gente se queda mirando una cosa cuando en realidad es como la película de Truffaut, la de Blow Up, que el tipo saca una foto y encuentra que hay un cadáver. O sea, a simple vista no aparecía el cadáver. Cuando el tipo mira la foto y la ve adentro del estudio para mirar la película, bueno, ahí aparece. Entonces, yo creo que pasan un montón de cosas y que la gente llega a la noche a la casa, ¿viste? Por lo menos lo que yo recibo de mis pacientitos, no mira nada, no tiene manera de, no juegan con los hijos, por ejemplo, viste, no hay una, ¿cómo te puedo decir? No hay una, no se cuestionan, ¿me entendés? No hay un sujeto que se cuestione, bueno, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Para qué estoy? ¿Hacia dónde voy? No tienen tiempo, o sea, no estoy justificando, pero es lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, como resultado de eso tenés chicos que tienen un montón de problemas, TDAH, chichichuchi, no sé qué cosa, pipirapi, ¿entendés? Que lo inventan también en Estados Unidos y los trastornos y no sé qué cosa tenés. Un montón de chicos que se drogan, un montón de chicos que no pueden leer, no pueden comprender lo que están leyendo, no leen, porque no leen. Bueno, un montón de valores, viste, que yo digo, bueno, ¿cuáles son los valores que se manejan en el sujeto de hoy? O sea, indudablemente los mismos que teníamos nosotros no son. O sea, viste, no sé, digo yo, son cosas que se me van ocurriendo, más allá de la ideología de cada uno, ¿no? Y después me parece que lo que se va exacerbando es un gran racismo. O sea, el otro es el enemigo y lo tenemos que exterminar. ¿Viste? Como sea, enemigo político, enemigo porque el tipo, vos fíjate lo que pasa lo que pasó con Viviana Canosa, que parece una pelotudez, pero la mina fue contra toda la gente que no piensa como ella, y se fue contra una mujer que es trans, que tiene una familia, y la mina le importa un pepino, y eso es exterminio. O sea, ¿viste? Decir un montón de cosas que son mentiras, o sea, me parece grave, y eso pasa en todos los niveles, porque no es que pasa solamente con Viviana Canosa porque se quiere ganar un punto de rating. Pasa con mucha gente, ¿no? O sea, a este tipo no le importa el otro. No hay, eh, no hay empatía. Vos fíjate, va a ver al Papa cuando dijo que era un ser del maligno, que nos representaba no sé qué cosa. O sea, ¿qué tipo de patología tiene este tipo, no? Porque no es el solo. ¿Quién es Adorni para presentarse como? Antes, ¿cuántas cosas tenía que tener una persona? ¿Cuántos atributos para ser un político? ¿No? Adorni se presenta, son cosas realmente que uno, no es por criticar, pero ¿quién es Adorni? O sea, no sé, a mí hay cosas que me hacen ruido, que me parecen hasta tilingas, no sé cómo explicarlo. Hay un nivel de poca información y de gente que realmente eh, no tiene academia, no tiene nada. O sea, ¿viste? Y eso es lo que a mí a veces me subleva y me pone mal. Y me da muchísima bronca. Puta, no podés discutir. ¿Qué vas a discutir? Si los tipos no están en tu misma... no con esto parece como que soy sectaria, pero digo, uno para discutir tiene que discutir tiene que tener ciertas cosas en común para poder discutir, ¿no? Me parece. Ciertos parámetros, ciertas cuestiones. Uno se encuentra con gente realmente que no tiene
repite cosas y no sé, la verdad que es muy triste. Y después en relación a los pueblos originarios, yo ahí subí un podcast que hicimos nosotros con una líder mapuche de los toldos, que es muy interesante lo que ella plantea, porque ellas pidieron un montón de veces, por ejemplo, qué sé yo, en el hospital poder cuando nace un bebé, por ejemplo, agarrar la placenta y enterrarla, bueno, hacer un montón de cosas que corresponden a las creencias que tienen los pueblos originarios y no se lo dejan hacer, bueno, un montón de cosas, o por ejemplo, cuando muere alguien, los ritos funerarios no son iguales que los que hacemos nosotros. Eh, a mí me da la sensación de que estamos viviendo en un mundo muy atrasado, no sé cómo explicarlo. Tenemos un montón de cosas eh, tenemos un montón de adelantos científicos y un montón de cosas, pero si seguimos así, y otra cosa, se está criminalizando mucho la protesta, a nosotros esa información tampoco nos llega, a mí me llega porque hablo mucho con Guillermo Folguera, y hay gente que está desaparecida, que la están cagando a palos en una cárcel, solamente porque fue o está presa, o le hicieron una causa porque fue a decir lo que pensaba. O sea, es grave eso. Lo que pasa es que, bueno, podemos seguir un poquito más analizando factores de época. Después lo que tenemos que pensar, qué posición puede tener un psicólogo en general, no digo la comisión. Porque, a ver, no es en vano que nosotros estemos rastreando cuáles son las variables estructurales que van favoreciendo que se produzca un tipo de subjetividad de un sujeto y en una época. Variables estructurales que fueron planteadas desde hace siglos, ¿no? Bueno, esto que plantea Descartes, por ejemplo. La posición de un sujeto diferenciando del otro, diferenciándose de que venga el rey, venga el papa y diga, bueno, la realidad es así, punto, esto te toca porque te toca, y no pensés, más o menos. Bueno, no decían, no pensé, pero venían con un relato de la realidad, con un relato casi indiscutible. Entonces, cuando viene Descartes y plantea, yo voy a dudar, primero. Segundo, diferenciar verdad de saber, porque puede haber muchos saberes, pero bueno, la verdad, ¿dónde está? ¿Interesa si es verdad o no es verdad? ¿O porque lo dijo el Papa ya no se discute? Estoy hablando incluso de una iglesia mucho más distinta a la de Francisco, ¿no? Estamos hablando de una iglesia que generaba la Inquisición. O sea, el que pensaba diferente tenía la posibilidad de ser etiquetado como eh, enviado del demonio o tomado por el demonio. Con lo cual, imagínense quién le va a dar ganas de plantear algo si te pueden tirar a la hoguera. Esto generaba una subjetividad en relación a un sujeto menos pensante, menos crítico, obediente de un otro, sea el rey o sea el papa, eh, y cuando viene Descartes a plantear, bueno, yo voy a dudar de lo que me cuentan, porque yo quiero buscar la verdad no la tengo. Entonces hay que comprobar. Entonces, si hay que comprobar, y yo puedo estar seguro, recién cuando esté seguro voy a decidir. Esta es la contestación a mil años, 1500 años, o 1000 por lo menos, no sé, de oscurantismo, de influencia del pensamiento del poder sobre la población, del otro, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, sea el señor feudal, o sea el cura del pueblo, y la gente sumisa, la gente obediente, la gente con poca capacidad de pensamiento crítico, y una gente además con condiciones de vida muy duras, de mucha pobreza, ¿no? Y las condiciones de pobreza también te llevan a que un sujeto empobrezca su subjetividad.
y que tenga menos posibilidad de tener tiempo para pensar o tiempo para instruirse. El tiempo es fundamental. Nosotros, si hay algo que le decimos al paciente, es que respete el tiempo y que tiene que venir una vez por semana, no puede venir una vez por mes o cada 15 días, no es lo mismo. Entonces, ¿y qué le proponemos? Que hable, que piense, que se ponga a pensar qué le pasa, que tenga la capacidad este, de detectar, identificar causas de su vida y repensarlas. Y en general llega un momento de que lo que va planteando el paciente entra en contradicción de cosas que le gustaría, que son distintas cosas que viene repitiendo por mandatos o por modelos de su familia, de sus padres, de sus abuelos. Entonces, esto es lo que descubre Freud. Dice, la gente no sigue su deseo y se enferma. La enfermedad está en relación al inconsciente, a la subjetividad, al deseo no realizado. Cuando la gente se va realizando, se angustia menos porque está en relación a su deseo, va abriendo un camino propio en su vida, eh, pero nosotros de alguna forma llevamos a que el paciente sea crítico de su vida. Viene por lo general incluso echándole toda la culpa al otro. A mí me pasa esto porque mi pareja, porque mi vecino, porque mi... Bueno, está bien. Entonces, como hace Lacan en un momento, dice, bueno, el caso Dora, vos tenés toda esta realidad, no te la discuto, pero ¿cuál es tu posición en todo esto? ¿Qué tenés que ver vos con todo esto? O sea, nosotros tratamos de incentivar el pensamiento y que el paciente cambie de posición subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que se haga cargo de su realidad y que con eso haga algo entre sus condiciones concretas y su deseo. Que tenga noticia de su deseo y que vea cómo hace algo en relación a lo que le gusta dentro de las condiciones que hay en el momento. Porque nosotros no salimos, digamos, a cambiarle la realidad objetiva al paciente. Nos llamamos, como los sistémicos, a la familia, o sea, tratamos de que el sujeto piense y cambie de posición subjetiva. Esto es lo que viene a proponer Descartes. Por eso el paradigma positivista fue importante, porque después de Descartes, que lo que plantea Descartes se empieza a hablar en las universidades, y vieron cómo son los tiempos, ¿no? Esto lo dice Freud. Los tiempos del inconsciente son unos, y los tiempos de la conciencia son otros. Y los tiempos de un sujeto son unos, y los tiempos de una población son otros. Y cuando algo se plantea, hasta que llega a la población, y que toda la población plantea algo, digo a nivel filosófico, pasan por ahí 10, 20, 30, 40 años, 100 años. Nosotros estamos con cosas de la filosofía de Aristóteles, de Sócrates, cosas de anteriores a Descartes. Después en las universidades se empezó a plantear esto y no es casual que después de Descartes viene la Revolución Francesa y que en esa época el capitalismo descubre América, hubo un cambio muy grande. Eh, a partir de que un señor se pone a pensar y dice, es importante pensar, es importante pensar, es importante dudar, es importante comprobar, buscar la verdad. Esto era la respuesta al pensamiento religioso y el pensamiento del poder que prácticamente se imponía en las épocas. Por eso después se habla de renacimiento, porque ¿renacer de qué? Pero bueno, ahora yo creo que estamos en una época en donde incluso la pandemia eh,
mostró, que nosotros con Guillermo empezamos a laburar en esa época, veíamos cosas que, ¿qué está pasando con la gente? La ciencia empieza a ser sospechosa, las vacunas son sospechosas, la quema de barbijo es para... Eso, ese video hay que rescatarlo porque es un video que es un quiebre histórico, ¿me entendés? O sea, ante la enfermedad, desconocer los consejos de la medicina, de interpretar incluso con desconfianza, bueno, terraplanismo. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo es la posibilidad de que por lo menos un sector de la población esté en un retroceso en relación a décadas anteriores, tanto en el pensamiento de los derechos humanos como en el pensamiento crítico de un sujeto. Claudio, pero suponete, te voy a contar una cuestión que me pasó el otro día en una entrevista. Eh, Viene una persona, ¿viste? Bueno, y me cuenta que el hijo, ¿viste? No anda bien en la escuela, qué sé yo, bueno. eh, una persona con pocos recursos, vamos a decir, mentales, ¿no? Esta persona. Entonces, por cómo hablaba, cómo se manejaba y qué sé yo. Y en un momento empezamos a hablar del celular. Entonces me cuenta que le digo, ¿cuánto usa el celular? Bueno, viste, como que parecía libre demanda el celular. Bueno, cuando le pregunto, le digo, ¿usted le presta el celular? No, no, tiene celular. ¿Cuántos años tenía este chico? 7 años. ¿A vos te parece, Claudio, que un chico de 7 años puede tener un celular? Bueno, eso primera pregunta, momentito. Entonces le digo, mire señora, a ver, yo le voy a explicar por qué es tan importante que un niño experimente. Porque, ¿qué pasa? Usted agarra el celular, pone el dedito y entonces aparece cualquier cosa. Cuando uno, por ejemplo, tiene que agarrar un libro, tiene que leer y tiene que poner de uno para poder leer. Si agarra plastilina, tiene que ponerse a hacer alguna cosa con la plastilina. Si se pone a dibujar, agarra una hoja, agarra un lápiz, y la mina me miraba. Y aparecía esto que vos estás contando de la desconfianza, como diciendo, bueno, en un momento para retrucarme a mí me dice, bueno, pero todos los chicos usan celular. Sí, pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Me Mm. entendés lo que pasa? O sea, vos hablabas recién, si vos te pones a hablar con un chico de 14 años, 15 años, vos le hablás la Revolución Francesa, no le interesa, Claudio. ¿Qué Revolución Francesa te van a decir? No le Bueno, importa. A ver, ¿entendés? O sea, esas son las generaciones, pero ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, no, pero no por malos. O no, sea, no, están en otra, ¿viste? O sea, ¿me entendés? ¿Cómo puede ser que un chico de 7 años tenga un celular? ¿A dónde la vimos? O sea, a ver, ¿entendés? Ahí. Es como, entonces ya está en claro, contacto con un aparato. Que el aparato lo único que hace es ponerle, viste, vos pones el dedito y aparece cualquier cosa, porque te aparece cualquier cosa encima, ¿no? Algo pornográfico, te aparecen propagandas, cualquier cosa te aparece. Bueno, y no hay un cuestionamiento. O sea, bueno, ¿viste? pero, vean, yo no sé si lo mandé, la entrevista que le hace, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, a Pergolini. Hay una parte que Pergolini explica, eh, ¿vieron Pergolini, el locutor de, este, claro, de CQC? Empresario exitoso de los medios. Sí, bueno, en el año 2012 él empieza a detectar toda esta movida de la inteligencia artificial y empieza a meterse con esto. Y hoy en día, además de tener algún programa, tiene un medio que se llama Voxtrey, creo, Vorterix. eh, Voxterix, bueno, y hacen encuestas, entonces se fijan a ver qué es lo que le interesa a la gente como para hacer programas. Entonces dice que la gente de entre 50 y 70 años
Los mayores de 70 son los únicos que ven los canales de aire. Entre 50 y 70 escuchan noticias, canales de noticias, pero no se plantean si es verdad lo que están contando. Esto es muy importante. Y menores de 50, de 30 años no ven los canales, no ven ni de aire ni de cable, se manejan mucho con YouTube, con las redes, y no les interesa no solo si es verdad una noticia, les interesa muy poco la noticia. Entonces me parece que tenemos que analizar esto. ¿Qué está pasando en esta época? Porque no es casual todo esto. Lo venimos detectando desde la pandemia. Ahora, lo peor de esto es que este es el comienzo de una época distinta, a mi parecer. Es el comienzo en donde la inteligencia artificial va a ir generando todo un gran cambio de época, que van a desaparecer oficios. Hola, buen día. Eh, va a cambiar la organización social de la humanidad y se está cambiando la subjetividad. Ahora, nosotros no podemos organizar un cambio social, no tenemos capacidad. Lo que sí tenemos capacidad es de discutir y pensar lo que está pasando y además de eso, nosotros estamos en un colegio de psicólogos. Entonces, ¿cómo los psicólogos no se van a interesar por los derechos humanos? ¿Cómo los psicólogos no se van a interesar de lo que está pasando en esta época? Hay en este libro que está buenísimo, que se los súper recomiendo, que se llama Psicopolítica, él toma un post-scriptum que se llama sobre las sociedades de control de Deleuze, y entonces dice que él dice que en la época de la sociedad disciplinaria existía el topo, y que en esta época lo que se ve es que las sociedades tienden más a ser una serpiente, ¿no? Entonces dice algo muy interesante, dice, el topo es un trabajador. La serpiente, por el contrario, delimita el espacio a partir de su movimiento. La serpiente es un empresario. Es el animal del régimen neoliberal. El topo se mueve en espacios preconstruidos y se somete con ello a limitaciones espaciales. Es un sujeto sometido. La serpiente es un proyecto, en la medida en que genera el espacio a partir de su movimiento. El tránsito del topo a la serpiente, del sujeto al proyecto, no es una irrupción hacia una forma de vida totalmente diferente, sino una mutación, incluso una agudización del capitalismo. Los movimientos restringidos del topo ponen límites a la productividad. Aun cuando trabaja de forma disciplinada, no supera un determinado nivel de productividad. La serpiente elimina la delimitación a través de nuevas formas de movimiento. De este modo, el sistema capitalista, basado en el modelo del topo, cambia el modelo de la serpiente para aumentar la productividad. El régimen neoliberal, por el contrario, se comporta como alma. Él dice que, pará, el perro, tengo un perro. El régimen disciplinario, según Deleuze, se organiza como un cuerpo. Es un régimen biopolítico. El régimen neoliberal, por el contrario, se comporta como alma. De ahí que la psicopolítica sea su forma de gobierno. Ella instituye entre los individuos una rivalidad interminable a modo de una sana competición como una motivación excelente. La motivación, el proyecto, la competencia, la optimización y la iniciativa son inherentes a la técnica de dominación psicopolítica del régimen neoliberal. La serpiente encarna sobre todo la culpa, las deudas que el régimen liberal establece como medios de dominación. El Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no? Bueno, si les parece, podemos tomar este artículo, porque justamente ayer estábamos hablando con Guillermo, eh, cómo seguimos, cómo seguimos en este espacio de lectura y debate. Pero me parece que tenemos que fijar, digamos, algunos parámetros como comisión y como este espacio de lectura y de debate. Yo insisto en esto, seguir
trabajando la subjetividad de la época porque nos hace bien incluso eh, individualmente, como sujetos que necesitamos, que tenemos todavía una posibilidad de ser pensantes y nos preguntamos qué está pasando. Eh, y esto me parece que esta posición la podemos trasladar eh, a esta pregunta que planteaba Guillermo hace 10 años atrás. ¿Cómo puede ser que a los psicólogos no les interesen los derechos humanos? No entienden, no entienden. Sí, dale, perdón. O sea, no era tan en un sentido crítico, por lo menos el sentido de lanzarla, sino el por qué. O sea, aun cuando me digas sí, tiene que interesarle, ¿por qué? Claro. Era más en ese sentido. Igual acepto, digamos, la posición esta donde a muchos, y me lo han dicho, que no tenía nada que ver con la psicología, digamos. Pero la pregunta era más No. amplia en el poder establecer aún de la manera afirmativa nos tiene que interesar. Bueno, ¿por qué? Digamos. Pero ¿a ustedes les parece que es casual que nuestra formación académica, que fue muy buena en la UBA, por ejemplo, que no nos haga pensar, que nos centre mucho en pensar la cuestión individual y no pensar tanto la cuestión social? Yo creo que no es casual digamos, esto que vos decís, Guillermo, ¿cómo puede ser que haya cierta incapacidad de pensar la responsabilidad social de cada individuo y también de los psicólogos? O sea, el sujeto se cree inocente de lo que pasa en la esquina, en la vereda, en la plaza. Y nosotros trabajamos con el sujeto, con su angustia. Sí, está bien, lo hacemos bien eso, pero lo que planteaba Fabián, la pregunta que quedó de la vez pasada, la posición de cada uno en relación a su entorno. Y esto, digamos, llevado a los colegas, ¿no? La posición de los colegas en relación a... ¿Puede un psicólogo seguir ignorando esto que se está viviendo en esta época, que se está impactando en la subjetividad y quedarse solamente en el consultorio? Sí, lo puede hacer y a lo mejor ayuda a mucha gente, pero estaría bueno que más colegas se planteen qué está pasando en esta época. Hola. Sí, sí, estamos. Digo, una de las cosas que nosotros podemos plantearnos es esto que les interesa a los colegas de provincia, de los conversatorios. O sea, trasladar esta posición a los colegas. Estamos en un colegio, estamos en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo pensamos los derechos humanos? ¿Nos centramos solamente en la dictadura? Y sí, hay que seguir planteando la historia, pero hay que plantearla de una forma más amplia. Es decir, hay que pensar las condiciones materiales subjetivas que se han dado en las distintas épocas. Porque la dictadura, si nosotros planteamos lo, perdonen que lo diga así, lo voy a decir de una forma muy criolla y muy de barrio, porque yo a veces, si trato de decirlo en forma académica, voy a tardar mucho tiempo y no sé si se va a entender. Si nosotros nos ponemos muy troscos, entonces nos centramos en levantar la bandera de la dictadura, de los crímenes de la dictadura y centramos los derechos humanos ahí. Y no está mal, pero no es suficiente. Y incluso reducimos nuestro potencial. Nosotros tenemos la posibilidad de plantear que los derechos humanos están en relación a varias cosas, que no es solamente los crímenes de la dictadura. Porque los derechos de los profesionales fueron cambiando a partir de la democracia y los derechos humanos fueron cambiando a partir de la democracia. Pero también la democracia fue el comienzo después de un corte, porque eso se venía planteando antes del 76. Antes del 76 se estaban generando condiciones
para que se generen las asociaciones de psicólogos, y todo eso se cortó en la dictadura. Y recomienza en la democracia. Tenemos la ley del psicólogo que está en relación a que los psicólogos ya no necesitamos que un psiquiatra nos firme si podemos o no podemos trabajar. Este, entonces, está bueno pensar la historia, pero digo, cómo la subjetividad y cómo los derechos se fueron cambiando en las distintas épocas? No sé si me expliqué. Claudio, en principio, en relación a la reunión, al conversatorio, y a mí me parece que sí, no sé cómo, si vos lo podés instrumentar, estaría bueno porque quizás si lo extendemos a nivel provincial, este tema gane más fuerza dentro de todos los colegios de psicólogos, ¿no? Estaría bueno si vos podés concertar con los compañeros de provincia que son de los distintos distritos, ¿no? Integraría a todos Sí, los... Eso está bueno. Después, a mí lo que me parece es que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, esta concepción amplia de los derechos humanos. Son temas muy amplios y muy interesantes todos los de hoy. Eh, nosotros podemos llegar a tener una lectura para de alguna manera profundizar, hace falta por ahí un tiempo de lectura que por ahí tampoco nosotros estamos disponiendo en este momento como grupo, ¿no? Pero podemos ir acotando, ir viendo. Lo que sí a mí me parece es que, y que lo entiendo desde lo humano, ¿no? Que, a ver, ¿qué es lo que hace la gente con la angustia? Porque como decía Claudio, estamos en una época que posiblemente esté dando un salto, un cambio a una sociedad muy distinta a la que fue los últimos años, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Bueno, la gente con la angustia se enoja, mm, transforma la angustia en enoja o tapa o en desinterés. Ahí nosotros, no sé si de la psicología en general, pero del psicoanálisis tenemos una herramienta que es que la angustia muestra algo del orden de la falta y también ahí podemos hacer algo con eso para entusiasmar. Por eso, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado de no actuar en vez de interpretar y de alguna manera enojarnos con la gente. Es decir, hay que entender, mm, y ahí también hay una contradicción que es interesante, porque en ese enojo de la gente se produce un destino político por ahora que es muy peligroso, en realidad es una elección política muy mala la que hace, por ejemplo, en la Argentina electoralmente y sí, seguramente en otros lugares del mundo, pero también hay que ver la contradicción ahí. Es un malestar que tiene que ver con que la política no ha podido dar respuesta, con que la política va retrasada en relación a los grandes cambios estructurales económicos que hay en el mundo. Y comparto las preocupaciones, es decir, eh, el capitalismo puede llevarse puesta la participación democrática de las grandes mayorías en este rumbo, ¿no? Pero me parece que nosotros el aporte que podemos hacer es tratar de interpretar, como bien vos decías, Claudio, no vamos a hacer la revolución de acá, ¿no? Pero entusiasmarnos con decir, bueno, podemos llegar a hacer una lectura que aporte a sacar de la alienación y de la angustia. eh, Hay un autor que es muy interesante también, entre tanto, ¿no? Por eso digo, tenemos que elegir, porque hay mucha gente también al mismo tiempo que está teniendo lecturas interesantes. Pero García Linera dice que cuando se producen las grandes crisis, se entra en lo que en la historia son tiempos liminares, donde la gente, para estar bien, y hasta acá sería interesante pensarlo de lo psíquico también, necesita como sistemas de creencias, de referencias, de valores estables.
Cuando eso entra en crisis, en ese tiempo liminar, no soporta mucho tiempo esa incertidumbre. Entonces hay grandes peligros, pero también hay grandes posibilidades, ¿no? Porque es cierto, es un momento de gran peligro, pero también hoy parece difícil, porque, sobre todo en la Argentina, porque habría que ver en otros lugares, ¿no? Si vamos a otros lugares de América, por ahí las cosas han tomado otro rumbo, qué sé yo, por ejemplo, se me ocurre México, ¿no? Eh, pero también hay posibilidades, por ahí acontece algo, y me parece que el aporte nuestro como comisión sencillamente está vinculado a estas cosas que ustedes planteaban, ver cómo, si nosotros establecemos el puente entre la violación de los derechos humanos de la dictadura y los derechos humanos en general de la población, podemos ayudar a restablecer de alguna manera una orientación hacia dónde se tiene que ir, con el efecto limitado que por ahí podemos hacer como comisión, incluso como comisión provincial de los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, hay que entusiasmarse con lo que uno puede. Ahora sí me parece que tendríamos que, a mí me da la impresión, focalizar más en algunos puntos, ¿no? Decir, bueno, y por ahí profundizar un poco más. A mí me parece que a veces por ahí como que nos extendemos hacia muchos terrenos que son por ahí todos son interesantes, son importantes, y por ahí eso nos quita, no sé, me parece una producción más precisa de algunos puntos. Bueno, no sé qué piensan. Yo creo que Fabián, tenés razón. Primero, enfocarnos a ver qué podemos hacer dentro de esto, eh, y que podemos hacer algo y que ese algo que hagamos va a ser muy importante, porque nos va a rescatar a nosotros de que estamos observando fenómenos muy importantes que también nos provocan eh, cierta angustia, ¿no? Entonces ya ponernos a reunirnos, a pensar esto y hacer sobre todo algo nos va a rescatar. Y que estamos planteándonos un objetivo mínimo, que es involucrar más colegas solamente en esta pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos tendrían que interesar los derechos humanos? ¿Qué relación hay entre la salud mental y los derechos humanos? ¿Qué relación hay con la subjetividad? ¿Qué relación hay con la época? Eh, y si nosotros podemos hacer esto extensivo a otros distritos que involucren más colegas, por lo menos a los que nos dedicamos a la salud mental, tener algunas variables claras. Esto es un objetivo muy de mínima, pero si nosotros logramos hacer como el año pasado, 2 o 3 conversatorios, que empezamos con 5 y terminamos con 10, 15, bueno, es para brindar, es para terminar el año y decir, bueno, hicimos algo, ¿no? Y yo creo que podemos, porque los colegas de provincia ven que bueno, esta comisión está funcionando. Hay comisiones que son un solo colega. Hay lugares donde no hay comisión de derechos humanos. Son 14, 15 distritos en la provincia. Por Entonces, ejemplo, sí, discúlpame, el conversatorio con los otros compañeros de provincia, de los otros distritos, podría ser uno, ¿no? Que hasta ese puede ser virtual, porque si va a participar gente de otro distrito y todo. Y después me acordaba del el abogado que nos invitó una vez, ¿no? Que le ofreció que podemos hacer un conversatorio en donde él algo del orden de la ley, del derecho, exponga y a partir de ahí disparar. Los dos que se me ocurren, no sé, puede haber más. sí, sí, ahí ya tenés tres.
porque el que nos planteamos para dentro del colegio del distrito, el que nos proponemos con provincia y el que nos podríamos proponer con este abogado que tuvo cierto recorrido en los derechos humanos y que está en la Comisión de Filosofía del Derecho en el Colegio de Abogados. Eh, la verdad que me parece que este tipo puede ser interesante, que nos dé un conversatorio, ¿no? O armar. Pero a mí me parece que este es el camino, ¿no? O sea, seguir produciendo y seguir enfocándonos en que uno de los objetivos es que esto se difunda, es decir, que podamos involucrar más colegas en esta actividad de pensar Dame un los derechos minutito humanos. que me viene el fumigador. Ah, bueno, dale. Eh, A y mí bueno, se me había ocurrido, si estaban de acuerdo, que yo se lo planteé al- al jefe técnico de Bien, ¿cómo cuarta va? opción, también en algún momento por ahí, porque queríamos hacer un escrito sobre consumo problemático y hablar de ese tema también, porque me parece importante. Está creciendo mucho el consumo de sustancias, y bueno, me parece que eso también tiene que ver con la época. sí, me parece que eso tiene que ver con lo que decía Fabián, eh, que la gente se angustia, Claro, porque estamos, a ver, por ejemplo, la sociedad en los años 60 y 70 tenía ciertas variables más estables y ahora es como que este capitalismo voraz viene por, por acumular más, gastar menos en la población, y esto significa que las instituciones van cambiando, van teniendo menos respuesta a la gente empieza a tener más situaciones que no tiene elementos para afrontar, crece la angustia. Entonces, ¿qué elementos tiene hoy en día un sujeto ante la angustia? Yo creo que no es casual el alto grado de consumo de sustancias. No es casual. La gente se anestesia. claro. La gente y nosotros podemos pensar incluso que el consumo de sustancias es una forma de que la población se medica ante la angustia. O sea, en vez de tener el sujeto una posición de decir, bueno, ante la angustia, ¿qué dice Lacan? La angustia es la ausencia de significante. Y la verdad que cuando yo más leo a Hegel, más entiendo cosas de Lacan. ¿Qué tiene que les diga? Y es importante pensarlo desde otro lugar, porque Lacan dice el tesoro de los significantes y después dice la ausencia de los significantes. El tesoro de los significantes es una reducción a lo simbólico y a todo esto que él tuvo la posibilidad, que no tuvo Freud, de pensar desde Saussure algunas cosas. Pero bueno, Lacan mismo después no digo que se desdice, pero cambia de posición y dice, está, lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo real? Lo real es aquello que no está simbolizado. Entonces, si nosotros pensamos de que el sujeto necesita simbolizar y que por ahí le faltan significantes para simbolizar una situación y por eso se angustia, nosotros podemos esto trabajarlo en un tratamiento para que el sujeto elabore algo en relación a eso que lo angustia y cambie de posición subjetiva. Pero la ausencia de un significante también la podemos pensar desde la cultura, la ausencia de poder pensar fenómenos que suceden. Entonces, los discursos ayudan a pensar. Por eso la gente se mete en la iglesia para calmar su angustia también. Vos tenés un montón de gente que ha tenido grandes problemas de consumo y después se fue a una iglesia y se calmó con ese problema y se quedó ahí más tranquilo.
¿Y qué le ofrece la iglesia? Un discurso, una creencia, una promesa, y eso calma. Bueno, pero es más interesante que una motosierra. No, obviamente, No, me parece. obviamente, es más Una cosa es un humano. discurso y otra cosa no es un objeto, ¿no? Me parece que, aparte me parece ahí, yo que laburo mucho y escucho mucho, viste, a los pacientes, te dicen cosas súper interesantes, cómo el cuerpo, cómo se trata que el cuerpo no esté ahí, cuando tiene más presencia, ¿no? Porque bueno, vos estás de alguna manera justamente atacando al cuerpo y sin Bueno, embargo ellos se sustraen de los conflictos, no quieren conflictos, ¿viste? O sea, ellos quieren estar, en general, ¿viste? Como atiendo pacientes graves, ¿no? De alguna manera, han terminado, suponete, o en la calle, suponete, o bueno, qué sé yo, solamente tomando cocaína o paco, solos, ¿no? Entonces, después empiezan a darse cuenta del valor de la palabra, te lo dicen ellos mismos, ¿no? Qué importante, espero el momento para venir a hablar acá, quiero hablar, por ejemplo. O sea, yo creo que eso es un cambio cualitativo muy grande. Y me parece que es lo que bueno, falta en la sociedad hoy. ¿Viste? O sea, ¿cuánta claro. gente quiere ir a la plaza? ¿Quiere ir a la plaza o quiere ir Yo te veía, Guillermo, a vos la otra vez en la plaza y decía qué valiente, ¿no? Porque a mí me da miedo a veces ir a la plaza, ¿viste? Cuando antes era lo lógico, qué sé yo, uno, bueno, vamos a la plaza, o sea, digo, a la Plaza de Mayo, ¿no? Estoy hablando. Sí, me Es parece que simbólico, el sujeto llega a un punto en donde esas cosas sirven como contención. claro. Y en una época el capitalismo lo tenía en cuenta, que los sindicatos o los partidos que están dentro de la democracia sirven como contención, porque uno necesita hablar con un otro por su angustia. Bueno, ir a hacer tratamiento es una forma, reunirse en una comisión es otra. Por eso, si nosotros logramos que esto sea un centro, o no digo un centro, no sé, un espacio para que otros colegas puedan pensar qué está pasando, porque también en algún punto nos angustia como profesionales. Entonces ahí voy a lo que planteaba a Fabián, que en este punto, cuando se involucre más compañeros, tenemos que plantear los tiempos de la producción. Es decir, nos sentamos para leer y para estudiar y para comprender variables o constantes estructurales que se juegan en la subjetividad, para poder pensar, para disparar que nosotros podamos producir. Pero también nos vamos a tener que bancar que va a venir gente y nos va a contar lo que pasa, porque están angustiados y este es un espacio de hacer catarsis. Y cuando vamos a las movilizaciones hablamos con otros compañeros y decimos, che, ¿viste qué pasa esto, lo otro? O sea, esto es un descubrimiento de Freud. La gente hace catarsis y se calma. Y se necesita el lugar donde hacer catarsis, sea el psicólogo, o sea el club, o sea la iglesia, o la Comisión de Derechos Humanos. No, y yo creo también que la pandemia fue como un punto de inflexión, ¿viste? Me parece como que, porque bueno, ¿viste? Que te tengas que quedar en tu casa, que tengas riesgo de vida, ¿no? Que no puedas estar con otras personas, que no puedas ir a laburar. Eso yo creo, porque yo lo veo con los chicos, ¿no? Todos los síntomas y los problemas que tienen los chicos en general y los adolescentes. Hay adolescentes que viven en su habitación y no quieren salir, por ejemplo. Entonces yo creo que la pandemia también fue muy jodida, muy difícil. O sea, fue algo muy grave, que recién estamos viendo las consecuencias de lo que fue la pandemia. Sí, es como decía Fabián, que hay momentos. Estoy tratando de sacar una foto para el colegio. No sé si alguien sabe sacar fotos desde la pantalla. Me Sí, Pa- parece, yo te digo, igual por ahí me equivoco porque no, pero en mi compu hay una que es IMP, creo, una Sí, teclita arriba que te saca una captura, creo. Dice, ah, sí. esta dice IMP PT. Ah, Bueno, no, Norma. sí, bueno, tampoco- tenemos que. Así estamos. No, es que bueno, escúcheme, ahí está. Eh, Esto es gracioso, pero
es supervivencia, porque la inteligencia artificial se viene con todo y hay gente que va quedando fuera de todo este desafío tecnológico. No, Y esto, Yo y también, es- pero bueno, esto es de vida o muerte, ¿me entendés? Es como decir, sí. mira, después de los 50 años, movete porque el cuerpo empieza a envejecer viste, o sea, ¿cómo llegas a los 60? ¿Cómo llegas a los 70? ¿Cómo llegas a los 80? Bueno, qué sé yo, por lo menos caminá y cuídate un poco, ¿viste? Pero ¿quién iba a pensar? Pero, Escúchame, el otro día un adolescente me cuenta, ¿no? Está estudiando una cosa, ¿viste? Y bueno, entonces me dice, bueno, y le di a la inteligencia artificial que me haga los pasos y el proceso de algo que, o sea, le dio una información y le dijo que le haga todos los pasos y los procesos para llegar a lo que necesitaba él. Y la máquina, o sea, le dio todo eso. Es impresionante. O sea, a mí me lo contaba y se me paraban los pelos así. Y decía, nosotros nos matábamos para hacer una ecuación o una, qué sé yo. Viste, yo no entendí un pepino de matemática, me volvía loca. No, o sea, nosotros nos matábamos, y bueno, y ahora tenés un aparato que te dice cómo son los pasos y te explica todo. Es increíble, o sea, es una cosa claro, muy increíble, ¿no? tenés un sujeto que ahí pregunta y hay una inteligencia, un instrumento que le responde, digamos. El problema es que esa inteligencia cada vez necesita menos sujetos que pregunten, digamos. Con lo cual es el trabajo que va llevando el neoliberalismo. Cada vez sobra más gente. Por eso hablamos de Claro, condiciones de segregación, tal digamos. cual. Claro, ahí es como Es dice verdad. Guillermo, el problema, más que la inteligencia artificial, es la ética neoliberal. Porque en definitiva lo que está claro es que, a ver, así como cuando, cuando en Grecia, por ejemplo, Platón en un momento se opone, se angustia ante la escritura, porque el pensamiento filosófico era de tradición oral, de conversar. Sin embargo, no era la escritura en sí. El tema es que la escritura en sus comienzos deja a las mayorías por fuera. Cuando se da la primera revolución industrial, hay un grupo medio anarquista que dice, bueno, las máquinas de vapor van a hacer cosas que hacíamos nosotros que ya no las podemos hacer. Y empieza a atacar las máquinas de vapor. La inteligencia artificial viene a hacer cosas que seguramente el ser humano ya no va a hacer más. Y muchos oficios los va a hacer la inteligencia artificial. Claro, El tema es la ética con que se utiliza. No está mal, eso puede ser una buena noticia. El tema es que si esa ética es, bueno, va a ser un avance tecnológico al servicio de una sociedad que favorezca el lazo social, el bienestar de todos, o va a ser un arma para que un sector dominante se quede con todo ese recurso y excluya a las mayorías. Porque digamos, está clarísimo, porque uno diría, ¿qué problema habría? Que cada vez te haga falta menos laburar, o sea, que haya máquinas que te resuelven. Listo, me dedico a leer a Freud Lacan las 24 horas, si no tengo que hacer cosas. Digamos, Claro, claro, el problema es que no es la lógica con la que está pensada, digamos, la lógica es la de acumulación. claro. Por lo tanto, son unos pocos los que acumulan todas esas garantías y esos privilegios, digamos. Claro, como siempre. a mí me parece, pensar, la inteligencia artificial viene a provocar otra herida narcisista más al ser humano, como le Claro. produjo Freud, como le Está produjo todo roto el ser humano, Copérnico. che, Es tanta herida. decir, ¿eh? Ya está todo roto el ser humano, tanta herida. No, es decir, el proceso de pensar y de dominar la lógica y todo ya no es algo exclusivamente nuestro. En ese sentido es una angustia que hay que afrontar. A mí me parece que lo que hay que pensar, bueno, entonces, ¿cuál es la singularidad humana? Eso que la máquina no puede hacer, porque la máquina en definitiva es actividad humana objetivada. No te voy a Miles de decir, años de trabajo humano se objetivan en esas máquinas y ahora en la inteligencia artificial. Bueno, una de las cuestiones es la posición ética, porque lo que nos alarma de la inteligencia artificial, sobre todo, es la ética con la que la utiliza el poder.
Y ahí nosotros me parece tenemos que plantear otra ética. Es decir, bueno, esto, como decía vos, puede servir para que todo el mundo trabaje 2 horas y Claro. que los que algún disfuncional se dedique a leer a Freud y Lacan también. Bueno, compañeros, está todo bien. Si quieren seguimos, yo tengo tiempo hoy. Pero tenemos que ir redondeando algunos puntos, por lo menos. Eh, en principio, me parece que podemos plantearnos esto del conversatorio con provincia, por ahí la próxima, si quieren. Una Dale, cuestión, yo con eso, digamos. A ver. Parece central esto de poder ubicar ciertas preguntas que guíen más allá de que después se hable de todo lo que se hable, ¿no? Pero digo, como tener ciertas preguntas que guíen hacia dónde va el conversatorio. Porque si no tenemos como una maraña muy amplia y por ahí nos perdemos nomás, digamos, para aprovechar los momentos. Una de las que estábamos charlando y que a mí me resulta muy interesante, me la sigo preguntando, es justamente la que recién decía Fabián. El año pasado, cuando terminamos con lo del malestar en la cultura, yo lo planteaba entre las cosas que me quedaron ahí pendientes por pensar. Discurso de época y el lazo con los ideales de época, digamos. También cómo se organiza la sociedad en relación a esos, o sea, si sigue funcionando la estructura de masas, si no sigue funcionando eso y es otra particularidad, no sé, pensar estas cosas me resultan interesantes. Pueden ser estas, pueden ser las preguntas que queramos. Y lo otro en cuanto al operativo, tenemos los conversatorios y el 30 de agosto está la jornada distrital del colegio, que entre los ejes propuestos está lo de derechos humanos. Se pueden presentar trabajos que tengan que ver con eso. Dentro de poco ya van a estar las condiciones de los trabajos, ya está circulando la publicidad. Ah, Eh, mira, que digo, en eso, si les parece, puede ser también un ámbito para presentar algo. sí, Eh, sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que a todos nos está costando, la vida nos cuesta vida. O Claro, sea, la vida nos está costando sostenerla, ¿no? Tenemos que trabajar mucho. Pero nosotros acá estamos, digamos, en una mina trabajando y encontramos un filón de oro. Y tenemos que atender un montón de cosas mientras tanto, pero digo, el filón de oro es la posibilidad de poner en palabras lo que vamos produciendo. Nos está costando, no tenemos tiempo de escribir, pero realmente estos debates que estamos teniendo son sumamente ricos, no son debates que se dan en todos los bares, en todas las mesas. Si nosotros pudiéramos proponernos escribir un poco de lo que estamos, de lo que vamos trabajando, por ejemplo, Guillermo decía el año pasado, hagamos un pequeño resumen del malestar en la cultura. Lo podemos hacer individual o lo podemos hacer grupal. Y con los distintos temas podemos hacer lo mismo. Y yo más que un resumen del texto en sí, porque digo eso, para eso se lo pedimos a la inteligencia artificial, para un resumen del malestar en la cultura. Pero digo, ¿qué preguntas nos surgieron a nosotros que esa no la puede responder Ah, la inteligencia artificial? claro, tal cual. qué bueno eso, qué bueno, porque ahí Ah, se dividen las aguas. Nosotros estamos para... A ver, la inteligencia artificial está para dar respuestas. Y nosotros podemos generar preguntas. Claro, tal cual. sí, el tema es que, bueno, no sean preguntas que solo nos puede responder la inteligencia artificial, pues si no estamos al horno. O sea, Bueno, pero viste, o sea, nosotros podemos abrir un conversatorio, tirar algunas variables que vamos trabajando y dejar preguntas. O sea, habilitar la falta. Acá hace falta pensar la época. Acá hace falta pensar. se abrió una subcomisión que es de tecnología y salud mental. Sí, sí, la vi. ajá. Y Sí, sí. para mí, para el conversatorio de derechos humanos, sí, la otra pregunta sería esta que hemos formulado de distintas maneras. Bueno, eh, ¿qué vínculo hay entre los derechos humanos históricos cercenados por la dictadura y los derechos humanos hoy?
¿no? Esa es una. Parece que tiene Mm. que estar. Y la otra cuestión que para mí es como pregunta es, bueno, porque yo me quedan dudas o si hay interés o no, o hay pocos espacios para accionar, o eh, si los psicólogos están interesados en la cuestión de los derechos humanos o no. Y a mí me parece que ahí la mejor manera de saberlo es si se puede generar algún dispositivo de ida y vuelta con la comunidad de psicólogos, a ver, para saber realmente qué piensan, porque por ahí hay muchos que te dicen sí, no tiene nada que ver, pero otros que sí, ¿no? Y por ahí nosotros ni sabemos, no sé. Ujú. Que digo, ahí, Fabián, lo que vos decís que lo que pasa, qué sé yo, las encuestas, eh, da laburo diseñarlas, da laburo hacerlas circular y no sé qué tanta respuesta tienen, digamos. Sí, no sé, claro, por eso, no sé qué dispositivo, qué... eh, Sí, pero podemos pensar, qué sé yo, una cosa mínima, dos o tres preguntas que se la planteamos al colegio que la tire en email. Eh, o sea, podemos ensayar. Eso es una cosa que, Pero digo, ¿y para este, nosotros qué valor tendría? ¿En qué nos serviría? Decir, hubo 12 que dijeron que sí, hubo 8 que dijeron no sabe, no contesta y qué sé yo. Y 4 que dijeron otra cosa, ¿no? y depende de lo que preguntás, pero claro. vos fíjate lo que hace Pergolini. Pergolini dice, bueno, yo quiero hacer un programa para la gente de 40 años. Entonces Pergolini dice, ¿ustedes saben que la gente menor de 30 no escucha FM? Sí. No, la verdad que no, yo no sabía. Entonces, vos por eso encontrás en todos los canales de FM música de los 80 y de los 90 porque hay gente que tiene más de 40 años. Habría que Eh, hacer dos o tres preguntas, por ahí si incluso en el conversatorio con provincias, si lo tomara la Comisión de Derechos Humanos Provincial tendría más potencia, pero que sean preguntas que tampoco puedan ser contestadas con sí o no, sino que Claro. al que la responde permita decirle algo realmente de lo que le pasa con el tema, ¿no? Una pregunta. Ustedes de las encuestas que muchas veces hace circular el colegio, ¿cuántas responden? Yo no sabía ni que hacía circular encuestas, pero... Mirá, hace poco llegó de la Comisión de Interculturalidad. Sí. ¿Alguien siquiera leyó lo que preguntaba? bueno, Bueno, es un habría que gran ver ese problema. tema, claro. El problema es que otro gran problema es la participación. Y que cada uno se explota a sí mismo, entonces, bueno, te llenás te quedó un huequito y decís, mira, acá puedo poner un paciente, entonces, después no te queda tiempo para un montón de cosas. Y la Pues, participación social, yo soy sincero, hay muchos mails del colegio que depende del título, los leo o no los leo. sí, porque aparte tenés una... Yo tengo sí una fórmula para que la mayoría responda, pero no sé si el colegio la va a aceptar. Al que responde le descontás el 10% de la cuota. Claro. No, ya está, no, no, no es Eso, inaceptable. esa no va a Bueno, dar. bueno, Porque No, pero vamos vos a podés, yo trato de leer todo lo que puedo. Hay cosas que por ahí, viste, no, pero sí, por ejemplo, trato de participar. Ahora me anoté en el tema de la ferocidad y qué sé yo, bueno, para el tema de la subjetividad, porque supongo que a nosotros también nos puede servir eso. Entonces, viste, me anoté en los encuentros como para ver si puedo escuchar, a ver qué dicen y qué sé yo. Eso sí, como que, viste, trato de hacerlo. O sea, pero sí, es verdad eso. El tema, no, estaba pensando cuáles eran los emblemas, ¿no? De un psicólogo de hoy. bueno, esto, o sea, tenemos que dejar cosas para ir pensando. Por un lado, nos proponemos escribir porque uno de los objetivos que tenemos no es solo reunirnos para hablar y pensar la época, sino esto se traslade a mayor cantidad de colegas. Eh, entonces, esto es uno de los objetivos.
escribir es importante para tratar de difundir lo que venimos trabajando. Eh, Dentro de escribir puede ser, si nos tomamos un momentito, pensar eh, qué le podríamos preguntar a la población de psicólogos eh, que nos pueda ayudar a nosotros para encarar los conversatorios, por ejemplo. Y ahí, Claudio, ¿no te parece? Por ahí yo no sé bien cómo hacerlo, pero por ahí alguno de ustedes sí, de subir esos documentos compartidos al grupo de WhatsApp y que vayamos tirar la consigna y entonces todos vamos como poniendo propuestas de preguntas. ¿Y Sí, ustedes, o sea, está no bueno. hay alguna repercusión de las cosas que hicimos el año pasado? Lo de Folguera, por ejemplo, ¿hay repercusiones o no? Nosotros lo publicamos y me parece que tenemos que difundir más, tenemos que Ah, escribir y difundir más, porque si nosotros presentamos lo bueno que tiene esta época de la, digamos, del consejo que tenemos, es que es bastante accesible a las propuestas. ah, Nosotros tuvimos una época en que las comisiones este, estaban, por decirlo así, es una idea, me hago cargo yo de esta palabra, intervenidas. Es decir, el consejo mandaba un representante de consejo a la comisión, que a la vez era el coordinador. Y bueno, estaba acotado, entonces, ¿no? En este momento tenemos la libertad de decir, bueno, vamos a hacer un grupo de estudio, vamos a hacer conversatorios. Hasta ahora todo lo que hemos presentado nos han Aceptar. dicho que sí. Entonces, aprovechemos esta época, que no sé hasta cuándo va a durar, ojalá que sea. Este año podemos producir, podemos difundir, tenemos que ver cómo, esto de que por ahí hay que ponerse a escribir un poquito más para, para presentar las mociones en el Consejo. Este, y bueno, además podemos participar del Consejo, ¿eh? O sea, se reúne el primer sábado del mes y hay una parte que el consejo, digamos, es abierto, que van todos los que quieran ir, y hay otra parte que es la reunión donde se toman decisiones, pero no estaría mal que empezar a participar. otra Eh, pregunta interesante, picante, sería, ¿cuántos psicólogos votaron a mi ley? ¿Estás grabando? Estoy grabando. Eh, bueno, Realmente mucho, pero si no, la misma proporción que en todos lados. claro, pero bueno, hay que pensar esto, ¿no? Que hay democracias amordazadas que no pueden resolver problemas y generan, es como una trampa mortal, ¿no? Porque, bueno, si a eso le sumás un inoperante que no agarra la lapicera, como decía, bueno. Sí, Fabián, ¿querías decir algo? No, 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 estaba escuchando. Hoy hay una, si pueden ir a la feria del libro, va a hablar un tipo que no me puedo acordar, lo estaba buscando, viste, en el teléfono y no lo encuentro, ¿cómo se llama? Va a hablar justamente sobre las democracias neoliberales. El tipo vive en Barcelona, no me acuerdo, es italiano, no me sale el nombre. Forti, se llama Forti el tipo. Y va a hablar sobre ese tema específicamente, estaba tratando de mirar ahí a qué hora hablaba, creo que a las 7 de la tarde ¿viste? Va a hablar específicamente sobre ese tema. Esperemos que alguien lo grabe o algo como para poder, ¿viste? Porque estaría bueno escuchar a ver qué dice. Forti. Bueno, Sí, por se ti. llama Forti. Creo que Eh, filósofo, bueno, Escúchenme, ¿cómo les parece? Vamos a ir dejando algunos puntos. Eh, Vos, Fabián, ¿cuándo podrías preparar eso de lo que ibas Lo que a ustedes trabajar? quieran. Yo lo que sí es algo, un tema que es difícil en una sola charla, por lo menos tienen que ser dos o tres mejor, pero si son dos, mejor. Pero cuando ustedes quieran y tengan ganas. Bueno, yo no sé, podemos plantear de leer este artículo de Freud, pero léanlo ustedes, y me parece que
es mucho de lo que venimos hablando y podemos hacer, digamos, dejar dos cosas planteadas de ese artículo y pasar rápidamente a Marx. Digo, si supongamos la próxima reunión por ahí hacemos con provincia. Bueno, la otra podemos empezar con Marx y por ahí señalar dos o tres puntos de este artículo de Freud. Y con Sería, Marx, bueno, ¿eh? sí, sí, no, que te escucho, te escucho. Y con Marx, bueno, si son necesarias tres reuniones, ¿qué problema hay? Después definir con qué seguimos, porque habíamos pensado, que había propuesto Vanessa, el yo y el ello, pero hoy Norma propone, ¿cómo se llama? El filósofo coreano que vive en Alemania. Ah, sí, bueno, psicopolítica, porque habla mucho de Marx, Bien, de Foucault, ¿viste? Como que cita muchas cosas, entonces, ¿viste? Bueno, podemos ir chusmeando ese libro a ver si les parece incorporar Es eso chiquito, para ¿viste? después de... Ah, Sí, mira, sí, es el, muy el, el- interesante lo que plantea este filósofo. Claudio, el Sí, sábado 10 sería la del conversatorio con el resto de las comisiones de derechos humanos de provincia. lo podemos proponer, sí. Bueno, el Y de... 24 yo tengo un problema, que tengo una jornada y no voy a poder estar todo el día. ah, No sé ujú. si quieren lo podemos pasar, claro Sí, que yo cae, tampoco porque me voy a Catamarca. Ah, cosa qué lindo. Sí. Y bueno, pasémoslo para, qué sé yo, el 24 nos reunimos los que estemos y después la siguiente sería el y segundo, y sería el 14 14 de junio. de Ah, mayo. Ah, no, junio. ¿Cómo se nos vino el año encima? sí, ¿no? ¿Viste? bueno, medio Parece año. que no. ¡Ah! Dios mío. Bueno, hagamos así, si les parece. Yo ya lo dejo agendado para, ¿viste? Si el 10 se hace el conversatorio, Sí, hacemos el conversatorio y el 14 de junio empezamos a ver Marx. Sí, perfecto. Y si por algo no se puede hacer, el sábado día empezamos con Marx y bueno, y después se hace el conversatorio cuando se pueda y seguimos Bien. Claro, ¿viste? está bien. Bueno, más o menos tenemos planteado qué vamos a leer y las próximas actividades. Y por Eh, otro es- lado, en el grupo, si podemos armar la página, vamos viendo si entre todos sacamos las preguntas, ¿no? Para el conversatorio. Las sí, preguntas, sí, como decía Guillermo, de o que como un marco, encuadren. ver de qué vamos a hablar. no, ujú, Perfecto. buenísimo. Y lo otro que queda planteado es si podemos escribir algo, algo de lo que venimos trabajando, o escribir cómo publicamos en el colegio. Escribir, no sé, empecemos a ensayar a escribir. Les cuento una cosa breve, es un chivo. Eh, Me propusieron que coordine la biblioteca del colegio. Buenísimo. Y la idea en realidad viene por una necesidad de extensión cultural. Y entonces, a partir de ahí, bueno, la extensión cultural de la biblioteca y la biblioteca. Pero lo que más me interesa es empezar a usar ese espacio para generar actividades. Por ejemplo, alguna reunión o un espacio. Podemos hacer un taller de cine, que ahí Norma, yo te Normal convoco. tenemos una coordinadora de cine, ¿no? Sí, sí, podemos hacer un taller de cine, podemos hacer una charla y después que quede un taller de cine, por ejemplo. Vos, Fabián, que te gusta la filosofía, se puede hacer una charla sobre filosofía y derechos humanos y salud mental y después, eh, qué sé yo, que por ahí se puede hacer un taller de, de filosofía, ¿no? Está No, no bueno ese sé, espacio, yo- Claudio, ¿eh? Está bueno porque además nos va a vincular más al resto Claro, ¿no? Porque vos vas tiene a estar razón. ahí. ¿Necesitas de libros también?
entre las cuestiones está donación de libros y eso. Y yo lo voy a plantear, porque hay Bueno, pocos yo te libros. puedo acercar alguno que tengo. Estaba pensando Bueno, una cosa que se me acaba de ocurrir, que por ahí, tomando lo de la encuesta, me parece que estaría bueno, ¿no? Cada uno de nosotros, que seguramente conocemos otros colegas, le podemos hacer una encuesta entre nosotros, o sea, por ahí algunas preguntas que nos parezcan importantes con respecto a los derechos humanos, porque eso también se puede tomar para el conversatorio, o sea, porque bueno, todos nosotros accedemos a colegas. Entonces, Claro. por ahí lo podemos hacer así, como más casero, no tan ampuloso que todo el mundo nos conteste, sino por ahí la gente que nosotros conocemos, hacer como 2 o 3 preguntas, que bueno, podríamos pensar cuáles son, eh, y nada, y algo entre nosotros como para tener algún material también de que bueno, qué piensan por ahí la gente que nosotros tenemos cerca, ¿no? Con respecto a los derechos humanos y bueno, qué pasa hoy y todo eso. ¿Qué piensan de la época? sí, no sé, yo creo que tenemos muchas cosas por hacer. Esto nos puede generar entusiasmo y obviamente nos va a comprometer a que tenemos que trabajar y podemos, digamos, consolidar el grupo, que se amplíe. Guillermo, vos tenés qué sé yo, se podría hacer un conversatorio desde la biblioteca sobre derechos humanos. Bueno, no sé. Sí, sí. Eh, lo que se les ocurra, plantémoslo porque me parece que está la posibilidad de hacer cosas. Buenísimo. Sí, Bueno, yo le había planteado a 2 compañeros, a Flaviana, que estuvo la otra vez en la actividad de Folguera, y después a otro compañero que está trabajando en Merlo, que es un chico joven, debe tener 30 años más o menos, que estaba reentusiasmado, pero después no me contestaron más nada. Bueno, Flaviana ahora está en el Congreso que está en Mar del Plata. Van a presentar un mm, trabajo sobre espejos cruzados. Este, mm. Ese espacio está bueno, ténganlo en cuenta. Espejos Cruzados es un hospital de día de la Municipalidad de Moreno, Sí, por a si mí me alguna parece que vez... tendríamos que ir también, ¿no? Salir un poco de la comodidad, vamos a decir, del Zoom, y ir ahí, ¿viste? O ir a lo de Guille a la cátedra, ¿viste? Como ir nosotros también. Está buena la idea. Bueno, Guillermo, cuando vos quieras, decinos Vamos. que vamos. Cuando vos, Guillermo, ¿escuchás? Sí, qué cosa. No, que vos en un momento del año pasado invitaste a participar en alguna clase. Cuando quieras, Sí, le comento, la modalidad está dividido en 4 bloques, digamos, generalmente, que 3 se dan totalmente virtuales y autoadministrables, estas cosas modernas que a mí me embolan, pero bueno, es como funciona, y por lo menos quedó una reunión presencial, sincrónica, puede ser presencial en el lugar. La vez pasada, creo que una persona hubo, más o menos, presencial, y el resto entraron virtuales. Pero hay una que se hace así, que la vez pasada la utilizamos para contar un poco de lo de la subcomisión. mm, Eh, Generalmente ese espacio es para charlar sobre qué cosas, qué dudas, qué cosas surgieron de la cursada de la Cátedra de Derecho Humano, y a la vez para, bueno, charlar de ideas que puedan ir surgiendo. Y este año supongo que la modalidad va a ser la misma, no creo que varíe, así que desde ya que está abierto a que lo usemos como espacio de trabajo, esa clase presencial por lo menos. bueno, vos avisanos Sí, y no seguramente hay siempre es problema. por octubre y noviembre, a fin de año es esa reunión. Sí, igual se nos pasa rápido el año, ¿eh? Enseguida vamos para ahí, ¿no? Ya estamos arrimando a la mitad. Así Bueno, Y que no se somos puede ser, compa, jóvenes. perdóname, Guille, no se puede hacer alguna, por ejemplo, por Zoom y que participemos todos. Y fue la propuesta el año pasado, digamos, y va a ser la de este año, sí, por supuesto, siempre está.
Porque está bueno, ¿viste? Bueno, si no podemos estar todos en un lugar, bueno, decir, bueno, ya cuando tenés por Zoom, digo, por ahí poder participar todos y que vos introduzcas a la subcomisión y que podamos charlar con los alumnos. Me parece interesante eso también, ¿viste? El Porque año hay mucho, pasado fue esa la propuesta, se hizo claro, así, sí, 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 está digamos, bien. y este año seguro va a ser la misma, sí, sí. Ujú. Y también se puede hacer híbrida, o sea, Es así, es presencial presencial y virtual, sí, sí. porque el colegio de Morón involucra hasta General Rodríguez. No sé si no involucra a Luján también. Y Sí, entonces, algún día va a tener que hacer el colegio algún poco más de despliegue tecnológico, porque digo, todavía es un poco rudimentario la posibilidad híbrida, ¿viste? Instalar alguna cámara para poder, y alguna pantalla para poder proyectar lo que hay en el aula y poder verlo más grande que en una computadora la gente que está en cada lugar. claro. Implica una inversión un poco, pero bueno, algún día se hará seguramente, como sigan evolucionando las cosas. Sí. No, tenemos que pedirlo. Y por ejemplo, cuando hagamos nosotros la actividad, estaría bueno hacer alguna vez este híbrido, ¿no? O sea, juntarnos en el colegio. Bueno, yo por un tiempito no voy a poder andar mucho, No, eh, pero está bueno esto de pensarlo así. ¿viste? Porque sé que lleva, bueno, vos lo conocés, Claudio, yo en un pequeño emprendimiento que estoy de escuela de psicoanálisis, ahí tenemos una muy pequeña aula y está armada con una pantalla donde simplemente con la compu proyectamos quienes están en el Zoom, entonces los ves grandes. Y por otro lado, con una cámara que en realidad es una cámara de fotos, la usamos como cámara para tomar lo que está en el aula. O sea, no es tan... Mm. Hay que saber cómo ensamblar esas cosas. Por suerte tenemos a alguien que entiende de eso y nos Claro, ayuda a ensamblar esas cosas, pero no es tan inversión tecnológica, digamos, no es claro, tan... claro. Bueno, compañeros, que quedamos así, seguimos Sí, por el chat hablando. sí, sí, sí. Buenísimo. Nos volvemos a ver entonces Les dijimos, para que ya me perdí de fecha, El sábado 10, que por ahí es el conversatorio, el ¿no? sábado 10. el sábado 10, que a lo mejor es el conversatorio, sí. Ahí está. Si no llega Bueno, a ser, empezamos con más, ¿no? Perfecto. sí. ¿Vos Bueno. cumplís años, Fabián? Ahí te Cumplo. reescraché. No, yo no cumplo más años. Eso es muy saludable. Qué buena decisión, che, qué buena. Qué Me voy a bárbaro. fundir comprando velitas, señor. Bueno, nos vemos la próxima. El 10 Nos seguimos vemos. hablando por el Bueno, chat. que estén bien. ¿Eh? Ah, Buen fin de. bueno, Bueno, buen fin de para Nos todos. nos vemos. vemos. Hasta luego. Chao, chao.